no soy realmente una persona muy entendida en esta materia que ustedes tratan en este congreso, no soy ni sabio ni experto. Y si estoy aquí es por culpa de los que me han invitado. Pero efectivamente creo que vale la pena reflexionar la cuestión desde el punto de vista político. No solo así genéricamente social, sino desde el punto de vista de las relaciones de poder, porque es ahí donde hoy por hoy tenemos la batalla perdida. Mientras ustedes se esfuerzan en participar en este congreso, la marcha indígena que quiere defender el Tiflis está siendo cada vez más asediada, amenazada y previsiblemente derrotada. Y no se trata de bajarle a nadie la esperanza ni el optimismo, pero sí de tener una visión clara, drásticamente realista de lo que pasa. Yo me atrevería a afirmar que la depredación de la madre tierra, la destrucción paulatina de la naturaleza, tiene dos orígenes. Uno de ellos es el Estado como tal. En el momento en que las comunidades deciden organizarse como Estado para enfrentar tareas que solas como comunidades no pueden enfrentar, parte de esas tareas fue siempre en todos los estados pararle los pies a la naturaleza. Cosa que una comunidad sola no puede hacer. Controlar ríos, por ejemplo. Es decir, en la esencia misma del Estado hay ya un elemento componente de enfrentamiento con la naturaleza, pero que puede ser, a pesar de todo, superado o no llegar a ser tan grave si no se juntara con lo que yo considero que es el segundo elemento, el segundo factor causal de la depredación de la madre tierra, de su irrespeto, de su despojo de la categoría de madre, y es el monoteísmo religioso. Es decir, aquella visión de la vida y de la realidad que parte de la existencia de un único y todopoderosísimo Dios capaz de crear las cosas de la nada. En el momento en que esa forma de cosmovisión se impone, empiezan a crearse las condiciones para las perspectivas del crecimiento infinito, de la acumulación interminable, todo eso que caracterizará después en su momento al capitalismo como tal. Y curiosamente, el capitalismo surge del encuentro de una y otra corriente. No corriente, de uno y otro factor. La existencia del Estado, que de por sí es un peligro para la naturaleza, se encuentra con las, no es la única, la que hasta hace poco era oficial de este país, con las religiones monoteístas, y entonces surge el capitalismo como forma de organización del trabajo, de la producción y del propio Estado, basado en la convicción de que la acumulación puede ser infinita. Y si la acumulación puede ser infinita, el resultado va a ser la depredación interminable de aquellos recursos que hacen posible esa acumulación supuestamente infinita. Este año han estado en La Paz y han hecho una exposición que no he visto, pero de la que me han hablado un grupo de jóvenes investigadores alemanes, cuya exposición en el Museo de La Paz se titulaba Das Prinzip Potosí, muy alemán el título, el principio Potosí, en castellano, que vienen a explicar cómo, y lo han demostrado con datos históricos y de investigación, cómo Potosí fue la condición de posibilidad para el despegue del capitalismo mundial. Es decir, aceleró enormemente lo que pudo haber sido de todas maneras un desarrollo capitalista, a costa, por supuesto, de todo lo que sabemos que tuvieron que pagar nuestros pueblos indígenas
y nuestra naturaleza con las riquezas enormes que salieron de otros sitios. Hoy, después de siglos de supuesto desarrollo capitalista, tenemos una perspectiva global amenazante y preocupante, una percepción gigantesca de lo que es esa depredación igualmente gigantesca, y que ahora preocupa incluso a los más poderosos gobiernos de los más poderosos países capitalistas, que discuten, intercambian y escriben acerca del cambio climático, de todas sus consecuencias, del calentamiento global, de las perspectivas de desaparición, que no es una cosa nueva, las especies van desapareciendo vertiginosamente en los últimos 150 años, pero una perspectiva de aceleramiento de la desaparición de especies, incluida la posible desaparición de la especie humana. Y frente a esa perspectiva global, aterradora, preocupante, las respuestas son desproporcionadamente pequeñas. Si ustedes repasan lo que se está proponiendo en las grandes cumbres, en Río, en Cancún, en Copenhague, como gran cosa se propone que los estados se comprometan a desacelerar la emisión de gases. O sea, no a parar, no a volver a un punto mínimo de equilibrio, sino a que el deterioro no sea tan rápido, a que el deterioro sea un poco más lento, a no superar el 1,5% de crecimiento de esa producción de gases letales para la vida. Y pese a que las metas son tan modestas, tan insuficientes, ni siquiera esas se cumplen, ni siquiera esas se logran. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de que estamos batallando. Ustedes, en la medida en que participan de actividades, experiencias y preocupaciones como la que nos estaba explicando ahora Noemí, de recuperación de la naturaleza, de recuperación de la vida, y además una recuperación por la vía natural, estamos en posiciones totalmente desventajosas, precisamente porque una de las causas finales, últimas, de este proceso de destrucción sistemática de la madre tierra es, como decía, el Estado. Y así nos explicamos que en nuestro país, de donde han salido voces mundialmente aplaudidas, formuladas por nuestro presidente, formuladas en términos que parecen romper los dos principios originales de la destrucción de la madre tierra. Uno de ellos, el que afirma que los derechos de la madre tierra son más importantes que los derechos humanos. Con esto rompe, con esa formulación, rompe esquemas milenarios, porque el Génesis de la Biblia católica y judía dice lo contrario. Dice, ahí está la tierra, domínenla, poséanla y multiplíquense para aprovechar todo eso que dominan y poseen. Es decir, el ser humano, en la visión del Génesis y en general de las religiones monoteístas, el ser humano es dueño de la naturaleza. Y Jehová dice lo contrario. Los derechos de la madre tierra están por encima de los derechos humanos. Y lo explico. Y la explicación es simplicísima e irrefutable. Porque sin seres humanos puede haber madre tierra. Y sin madre tierra no puede haber seres humanos. Y junto a esa hay otra serie de afirmaciones que ha hecho nuestro actual presidente en distintos foros internacionales,
muchos de ellos de enorme importancia, como la Asamblea General de Naciones Unidas. Y por supuesto estos foros mundiales. Y en base a ello ha sido declarado héroe mundial de la madre tierra. Y sin embargo, en nuestro país, aquí adentro, la madre tierra sigue siendo sistemáticamente depredada. En este momento estamos debatiendo cada vez más apasionadamente, y eso me parece saludable, la construcción de la carretera que atraviesa el territorio indígena del Parque Nacional Isiboron-Sécure, ratificado como una de las mayores reservas de biodiversidad que tenemos en el país. Pero junto a eso están otra serie de temas que ni siquiera se están debatiendo como se debe y que van en la misma línea destructora, violadora de los derechos de la madre tierra. Ahí están los proyectos de las inmensas megarepresas hidroeléctricas en el norte amazónico con fines de exportación de electricidad y que van a ser heridas tan graves para la madre tierra como la carretera de Antípolis. Ahí están las empresas mineras, tanto las transnacionales como la San Cristóbal, como ustedes saben es propiedad de la japonesa Sumitomo, que está explotando una inverosímil cantidad de riqueza, de la que además, entre paréntesis, al país le dejan el 6% resultado final, a costa de consumir las aguas fósiles de los ríos. Y por consiguiente, además a un ritmo acelerado, que es el ritmo típico de las explotaciones mineras a cielo abierto. Y por tanto, con perspectivas de desertificación catastrófica, donde ni siquiera Noemí va a poder recuperar la vida en los ríos. Ahí están las exploraciones petroleras que, pasando por encima, ya se ha anunciado ya, que digan lo que digan en la consulta a los pueblos indígenas, si se trata de riquezas estratégicas que el país tiene que aprovechar. Ahí está el tema secundario, realmente lateral, pero reforzadora de esa visión de la aprobación de la amnistía para los vehículos chutos para que acaben de contaminar lo poco que nos queda de aire todavía en el país. Es decir, no hay una sola causa ambiental que esté siendo coherentemente defendida por el Estado actual, por un Estado dirigido por un presidente que ha sido declarado héroe mundial de la madre tierra, que ha podido convocar una cumbre mundial de la madre tierra aquí cerca en Tiquipaya y que ha obtenido a esa convocatoria una respuesta increíblemente amplia y entusiasta. Pero ahí mismo en plena cumbre ya se vio que el ser Estado anula, neutraliza una visión que a lo mejor como persona o como grupo social puede ser sinceramente creíble. Porque ahí en plena cumbre nos vinieron a decir: los países del primer mundo están destruyendo la naturaleza. Todo el efecto invernadero y los gases. Segundo paso. Bueno, ahora a nosotros, no lo dijeron así tan crudamente, pero lo vinieron a decir. Ahora a nosotros nos tienen que dar también, pues, la oportunidad de depredar un tiempito, porque si no, no nos desarrollamos. Es decir, ellos que empiecen a corregir su línea destructiva, pero nosotros, por favor, si no nos dejan, si somos consecuentes con lo que decimos, no vamos a avanzar. Es decir, en el fondo, la visión desarrollista típica del Estado como tal está siendo más pesada que los principios. Ahora bien, me parece importante también, y eso va en la misma corriente de lo que ustedes sesionan en este Congreso del Estado. Lo importante es no caer, porque con eso nos restamos argumentos y autoridad, no caer en posiciones fundamentalistas. Que el gobierno condena, en este momento está condenando a los ambientalistas como si fueran fundamentalistas, y en su gran mayoría no lo son. Pero es importante que ni siquiera en la minoría defendamos posiciones fundamentalistas
en el sentido de decir a la madre tierra, por tanto, no la hay que tocar. Si no la tocas, deja de ser madre. La maternidad humana, la maternidad mamífera en general, es posible siempre a costa de un desgaste de la madre. Por tanto, decir, no tiene que haber cero desgaste, no se tiene que tocar para nada la naturaleza, en el fondo es prescindir de su capacidad maternal, engendradora y paridora de vida. Sino que entendiéndola precisamente en la metáfora de la maternidad, tenemos que tener claro que la vida en general y la vida humana en concreto, a la madre tierra le tiene que costar desgaste, como a cualquier madre humana o no humana, le cuesta un desgaste también la maternidad. La pregunta es si ese desgaste es irreparable e irrecuperable o si puede ser recuperado. Y lo podemos ver en las diferentes formas como se comporta la maternidad en el género humano. Hay madres, hay lugares, hay espacios, hay sectores sociales con mayores condiciones que pueden darse el lujo de practicar la maternidad y compensarla, de manera que la madre que ha parido se vuelva a calcificar, vuelva a tener la capacidad de seguir siendo madre. Y eso es lo que tenemos que defender, no el no tocar a la naturaleza, sino el no intervenirla hasta el extremo de que le creemos daños irreparables. Y en ese sentido se está reclamando todo. En ese sentido se está planteando que tanto el trazado de una carretera como la producción de electricidad, como la extracción de gas natural o de minerales, tiene que estar sometida a esa condición, a la condición de que los daños causados sean efectiva y prontamente reparables, compensables, etc. Bueno, y en eso están ustedes. Más aún, por lo que nos ha explicado Noemí, hay experiencias realmente que parten de bajo cero, parten ya de pedazos de naturaleza gravemente deteriorados y dañados, que a pesar de todo, la riqueza y capacidad maternal de esa madre tierra es tal que a pesar de todo es posible seguir recuperándola. El concepto de madre tierra nos pide, pues, no defensas de tipo fanático, pero defensas serias y científicamente sostenidas para que la madre tierra, para empezar, siga siendo capaz de albergarnos y por tanto para que nosotros como especie podamos continuar. Entonces, de un congreso como este me atrevo a decir que habría que esperar no solo el intercambio de experiencias, que me parece fundamental, enriquecedor y saludable, no solo el intercambio de experiencias, no solo la acumulación y fortalecimiento de convicciones, sino también de alguna manera, la participación en la vida. Porque la destrucción de la madre tierra es algo que tiene esencialmente que ver con la vida pública. En el momento en que la vida deja de ser privada comunitaria y pasa a ser estatal, en ese momento empieza a correr peligro la integridad de la madre tierra. Cuando además eso se encuentra con una visión religiosa monoteísta y antropocéntrica, a partir de la cual todo está permitido en la relación del hombre con la naturaleza, todo eso va al diablo. Y ahorita estamos viviendo en este país conflictos paradigmáticos de lo que se está viviendo en el mundo entero, solo que en pequeño, en subdesarrollado, en marginal, como somos nosotros. Y dentro de ese espacio, conscientes de nuestra pequeñez, nuestra debilidad y nuestra marginalidad, a mí me parecería fundamental que de un congreso como este salgan también voces críticas, proféticas, no doctrinas,
doctrinales, no propagandísticas, basadas en experiencia, basadas en pasiones personales y pasiones de grupo y en todo eso que ustedes viven, pero que no se queden aquí adentro, porque lo peor que nos puede pasar es que los que estamos convencidos de que es posible recuperar la vida de la naturaleza, pero a partir de ella misma, a partir de sus propias formas de funcionamiento, de sus propias formas de autoconservación, de autorregeneración, etc., no acabemos siendo una especie de gueto marginal en la sociedad boliviana, sino que tengamos la capacidad de decir las cosas con respaldo científico, con objetividad, sin necesidad de toma de partidos políticos de ningún tipo, pero con la claridad profética de quien está convencido de su causa. Porque no es este un momento cualquiera, es un momento en que nos encaminamos a un empujón acelerado de la destrucción del planeta y a un empujón acelerado de la destrucción de nuestro país en ese mismo campo. No hace mucho, el director nacional de la Autoridad de Bosques y Tierras, un hombre que llegó a ese cargo con el prestigio de haber sido muy consecuente en su función anterior en el Ministerio de Tierras, llega con toda la esperanza y la ilusión de hacer algo positivo y empieza a preparar una ley de bosques que no se entienda solamente como ley forestal, como es la actual, ¿no? Que es una ley de cómo aprovechar y con qué límites y condiciones la riqueza maderera del país. Es una ley de bosques que entiende al bosque como un ser vivo mucho más amplio que el productor de madera, que es también productor de biodiversidad en general, y es productor de salud, y es productor de oxígeno, etc. Y recibe un llamado del más alto nivel de gobierno que le dicen: oiga, prepare usted la extensión de la frontera agrícola en 7.000 kilómetros cuadrados de bosque, porque necesitamos ahí producir trigo. Y para colmo, trigo para exportar. Y cuando el director de Bosques y Tierras dice: no puede ser, nuestros bosques están al tope de su subsistencia, si incrementamos la tala de bosques nos vamos a quedar definitivamente sin pulmón en este país. La respuesta del alto dignatario es: compañero, colabore ya, colabore, punto. Estamos ante la perspectiva de que 7.000 kilómetros más sean expresamente talados para, supuestamente, producir más trigo, pero es más trigo no para cubrir la falta de trigo que ya tenemos, que es gravísima, que aún así había que ver otras formas de hacerlo, sino para exportar. Exportar o morir era uno de los lemas del modelo neoliberal. Entonces, en resumen, lo que planteo yo, lo que me parece importante plantear en este congreso, es el trascender lo que es, sin lugar a dudas, necesario e imperioso: la sabiduría acumulada, las experiencias compartidas, el contagio mutuo y el enriquecimiento mutuo para que lo que cada uno o cada grupo está haciendo en su lugar pueda hacerse mejor y más sostenidamente y más enriquecedoramente, y para expandir este tipo de actividades, que todo eso me parece fundamental, pero no basta eso. Es necesario asumir la dimensión política del tema, que no es una dimensión adicional incorporada, es esencial. La destrucción de la naturaleza viene dada por la invención del Estado, pero sobre todo viene dada, reforzada y maldecida cuando ese Estado se encuentra con las religiones monoteístas y empieza el desarrollo salvaje, perdón, de los salvajes del capitalismo. Ahí es importante decir algo.
y decirlo con toda la multiplicidad de presencia, que con toda seguridad no conozco listas de participación en este Congreso, pero estoy seguro de que hay una presencia múltiple, diversa y por tanto fuerte, que puede presentarse públicamente. Porque encima de que ya estamos jugando una batalla desigual y probablemente condenada a la derrota, las pocas esperanzas que tenemos de victoria no van a ser posibles si nos quedamos así, medio como un grupo marginal. Esta era la provocación que yo quería traerles este Congreso, junto con todo mi respeto y mi felicitación por las cosas que hacen y que les preocupan y que nos enseñan a los que hasta ahora hemos sido meros aficionados en esta causa. No sé si hay alguna.